Ah, sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestros Pearson Webinars para profesores universitarios. Esta es la sesión 2 de la charla incorporando la última tecnología de las aulas, la última tecnología a las aulas de hoy, realidad aumentada y Google Suite. Gracias a todos los que os habéis registrado y conectado para participar en esta formación. Como sabéis, nuestra misión en Pearson es ayudar a las personas a progresar en sus vidas a través del aprendizaje y para ello hemos creado estas sesiones de formación online como continuación de las realizadas el año pasado, pero desde un enfoque más práctico y además de tener pues, el privilegio de contar con distinguidos profesores de la Universidad Española y con amplia experiencia en este tipo de temáticas que queremos compartir con vosotros. Me complace presentaros a nuestros ponentes de hoy, el doctor Néstor Mora y la doctora Milagros Huerta. Buenas tardes, Néstor y Milagros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con todos vosotros. Gracias. Pues os cuento brevemente la trayectoria, un resumen muy rápido que tenéis ahí, aunque tenéis más información en la web, pero bueno. El doctor Néstor Mora es máster en Educación y TIC, doctorado en Network and Information Technologies and Communication. Cuenta con más de 25 años de experiencia docente en la Universidad de Cádiz en el área de Arquitectura y Tecnología de Computadoras. Ha participado en diversos proyectos de innovación docente a través de las nuevas tecnologías de la información. Pertenece al grupo de investigación iSTEAM. Y bueno, ahí en la web, lo que os decía, te podéis encontrar más información. Es difícil resumir, ¿no?, toda la experiencia que tienen cada uno de ellos, pero queríamos hacer una digna introducción a su trayectoria. Y por otro lado, la doctora Milagros Huerta trabajó en Dragados Offshore 11 años, ha hecho el doctorado en Ingeniería Industrial titulado Análisis del aprendizaje basado en videojuegos serios en las prácticas de los estudios de ingeniería. Cuenta con 18 años de experiencia docente en la Universidad de Cádiz también, en el área de mecánica de los medios continuos y teoría de estructuras, y ha dirigido varios proyectos de innovación docente, algunos usando también nuevas tecnologías de la información y de igual manera pertenece al grupo de investigación iSTEAM. Así que nuevamente bienvenidos, Néstor y Milagros, muchísimas gracias. Lo que os comentaba en la anterior sesión, de verdad que es un enorme placer teneros aquí con nosotros. Y nada, os dejo en sus manos y cuando queráis, bueno, de hecho, os paso los privilegios de presentación. Vale. Y ahora se ve vuestra pantalla, fenomenal. Así que ya os dejo en sus manos y adelante, podéis comenzar cuando queráis. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Vamos a hacer una presentación más o menos de los trabajos que estamos haciendo, tanto la doctora Milagros como yo, y que posiblemente, o mejor dicho, que esperamos que les sirvan para mejorar, para ver otras cosas nuevas o para la aplicación en general de que tengan que hacer en su docencia cotidiana. Los contenidos que vamos a ver básicamente se dividen en tres partes. Uno sería una brevísima introducción sobre la multidisciplinaridad, nuevas tecnologías y demás. Después un ejemplo práctico correspondiente a realidad aumentada y después una visión de qué se puede hacer con una serie de elementos que se llama Google Suite en visión de hacer lo que son la construcción de objetos de aprendizaje ubicuos, lo que se llama UCLO. Empezamos con esta visión rápida sobre multidisciplinaridad y nuevas tecnologías de la educación, diciendo que básicamente de lo que se habla, de lo que vamos a decir ahora, son de cosas que se oyen mucho, tanto en la televisión, radio, que se ven muchas noticias, que se aplican a cosas tan cotidianas como pueden ser los juegos de ordenador y los elementos, digamos, móviles que nuestros hijos o nuestros jóvenes están usando prácticamente todo el día, como son la realidad aumentada, realidad virtual, dispositivos móviles, lo que son las aplicaciones inteligentes, análisis de datos, sobre todo lo que es el Big Data y otras muchas cosas que rondan todo este mundillo nuevo que hace 3, 4, 5 años nos está viniendo cada vez mucho más fuerte. ¿En qué se aplica todo esto? Pues básicamente en todo lo que son las posibilidades, que son los paradigmas o los modelos de
aprendizaje novedoso que hoy en día se utiliza desde el e-learning, m-learning, u-learning, b-learning o s-learning, correspondientes al aprendizaje virtual, móvil, ubicuo, semipresencial o inteligente. En todos estos ámbitos se puede entrar a la aplicación de las aplicaciones que vamos a mostraros en unos momentos. ¿Qué es lo que hacen estas aplicaciones? Pues básicamente crear una serie de elementos dentro de lo que es el aprendizaje que interaccionan entre el profesor, lo que es el computador y los alumnos, incluso entre los alumnos correspondientes a los paradigmas de CSCL, objetos de aprendizaje, data analytics, la evaluación en tiempo real, tanto previa como sumativa como formativa, lo que son los itinerarios inteligentes o incluso los entornos de aprendizaje inteligente. Los niveles de multidisciplinaridad son totales, están en todas líneas, todos tenemos espacio para crear esta serie de elementos para nuestras clases, que no tienen por qué ser todas de ciencia ni de técnica, sino que las de letras, las de humanidades, etcétera, perfectamente pueden usar todos estos elementos para su docencia sin mayor problema. Desde 3 niveles que son tanto el diseño de herramientas de aprendizaje, diseño instruccional de los procesos que se van a realizar, o organizacional, cómo se organiza toda la enseñanza a un nivel un poquito más superior. Bueno, vamos a comenzar a ver los ejemplos propiamente dicho, comenzando por realidad aumentada, y le paso la palabra a mi compañera Milagros. Muchas gracias. Bueno, yo antes de empezar a hablar de lo que es la realidad aumentada, sí es cierto que tendremos que ver algunas definiciones, ¿no? Por lo menos ver algunos conceptos que previamente ha mencionado mi compañero, pero bueno, no voy a entrar en ellos al detalle, pero sí por lo menos, y si tenéis en cada título, si pincháis encima, tenéis un enlace a una web en la que os explica con más detalle qué es cada término, pero sí es importante, pues, para poder terminar aplicando la realidad aumentada en el juego, o en los móviles, o lo que vamos a ver al final de esta parte, es saber lo que es un diseño instruccional, ¿no? Que es un proceso por el que se diseñan productos para hacer experiencias de aprendizaje. Por otro lado, saber lo que es una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que es cualquier interacción que se hace con una experiencia, y ya pueden ser interacciones tradicionales o no tradicionales. En este caso, pues, vamos a centrarnos en las no tradicionales. También, pues, el concepto de entorno virtual de aprendizaje es importante tenerlo claro, porque es donde nos vamos a mover, ¿no? Y sobre todo se utilizan para enseñar e-learning, ¿no? También, ¿qué es el e-learning? Pues el aprendizaje electrónico, ¿no? No el aprendizaje a distancia, que algunos confunden. A distancia pueden estudiar con libros, pero el e-learning se refiere principalmente a utilizar las tecnologías digitales e internet para aprender. Y luego, pues, también hay otro término que a lo mejor es importante saber, que es lo que es el B-learning o el blended learning, ¿no? Aprendizaje mixto, que mezcla lo que es el aprendizaje presencial con el aprendizaje electrónico, ¿no? Entonces, con todos estos conceptos, bueno, y muchos más, pero por lo menos aquí tenéis una idea y un resumen de conceptos necesarios para poder desarrollar bien una aplicación, o desarrollar bien un trabajo como el que nosotros hemos hecho, pues es importante tenerlos en cuenta. Luego, por otro lado, también habría que hablar del flipped classroom, lo que es la clase inversa. No voy a entrar en el detalle, sobre todo porque además nuestro compañero, bueno, Raúl Santiago, va la semana que viene a dar un webinar sobre esto, y va a estar 1 hora entera, con lo cual creo que profundizará mucho más, ¿no? Pero sí que es importante saber que la clase inversa es darle la vuelta al aula, y es hacer las clases al contrario, como las hacemos tradicionalmente. Que el alumno, el concepto, lo aprenda con algún material, o lo intente aprender en casa, vea un vídeo, se lea unos apuntes, o haga una actividad más no tradicional, como puede ser utilizar un juego serio, y luego ya el aula lo utilicemos para interaccionar más con el alumno, ¿no? Que no el alumno normalmente en casa es cuando se rompe los codos preguntándose eso qué significa y esto qué significa, pues hacerlo al revés, ¿no? Porque sabemos que en las clases magistrales, los alumnos tradicionalmente preguntan poco, son muy pocos alumnos los que de verdad se atreven a preguntar lo que no entienden. Entonces hay que intentar darle la vuelta a la clase, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay un esquema de cómo sería. Si pincháis encima de la imagen, también tendréis, accederéis a la imagen de donde la he sacado.
¿vale? Luego, por otro lado, hemos desarrollado una metodología a la que hemos llamado Flip Game Engineering and Technology, que es utilizar los juegos y la clase inversa en la ingeniería y en la tecnología. Y el objetivo principal era optimizar las prácticas de laboratorio para que los alumnos pudieran realizarla de una manera más adecuada. Esta metodología, pues con todos los conceptos que hemos visto anteriormente, pues ha tenido un desarrollo y una serie de, o sea, aquí está el diagrama de flujo que habría que seguir para poder desarrollar bien la metodología. Y aunque aquí pone Engineering and Technology, esto no significa que solo se pueda aplicar esta metodología para estas asignaturas o para laboratorios virtuales, sino aquellas asignaturas donde tengamos un gran número de alumnos y queramos hacerlo, dividirlo en grupos pequeños para poder controlar mejor qué es lo que están haciendo, pues es muy probable que también se pudiera desarrollar. Si pincháis encima del enlace, tenéis acceso a mi tesis doctoral, que es donde desarrollo la metodología, y si pincháis encima de la imagen, podéis ver este diagrama de flujo más desarrollado, ¿vale? Que se ve simplemente pinchando, se ve el PDF y, bueno, está en inglés, pero está más desarrollado todo el diagrama que lo que pongo aquí, que eso es un resumen, porque aquí no se vería sino nada, ¿no? Las distintas fases que tendría la metodología. Luego, por otro lado, la metodología hemos dicho aquí que usamos los juegos serios, ¿no? Y pues, ¿qué son los juegos serios? Pues son aquellos juegos que no se dedican simplemente al puro entretenimiento, sino que se utilizan para poder enseñar algo y se utiliza mucho en la industria. Un ejemplo que he encontrado en internet sencillo de un juego serio, aquí en una empresa utilizan un juego serio pues, para que sus empleados puedan aprender una metodología de trabajo, ¿no? Aquí. Luego, por otro lado, aquí podemos ver otro sitio donde utilizan los juegos serios, que es en la Universidad de Barcelona, le llaman la Universidad del Videojuego, y son asignaturas enteras pues, dedicadas a estas cosas. Y otro sitio donde se puede usar, como he dicho antes, se puede utilizar en todos los campos, pero aquí, por ejemplo, podemos ver la Harvard Medical School, donde ponen en marcha un curso sobre juegos serios sobre salud. Entonces, como vemos, se puede utilizar incluso para asignaturas de geografía e historia, que no tiene que ser nada que sea de ciencia. Cualquier asignatura que se nos ocurra que podamos hacer una aventura o un juego sobre el tema que se está enseñando, se puede aplicar esta metodología, ¿no? O esta herramienta de juegos serios. Luego, por otro lado, con respecto a juegos serios, se pueden utilizar muchas aplicaciones y una que puede ser muy sencilla, sobre todo para aquellos que no tengan informáticos a mano o que no sepan programar. Por ejemplo, App Inventor es una herramienta que ya los niños de hoy en día están en primaria y secundaria, en los talleres estos de robótica, aprendiendo a manejar, porque es una aplicación que va por el método del puzzle, ¿no? Encajando los distintos parámetros que quieres meter, los condicionales, los objetos, las distintas cosas que quieres que realice la aplicación. Entonces, es un método que no hace falta saber informática, sí te tiene que gustar, evidentemente, pero sí no hace falta saber mucha informática para poder desarrollar tu propia aplicación. Y la verdad es que está teniendo bastante buena acogida en el entorno de los niños. Además, luego sí me gustaría recalcar que el MIT, el Instituto de Massachusetts, pues otorga un premio cada mes a la mejor aplicación, y en mayo del 2018, el pasado mes de mayo, y en el mes de junio también, otorgaron un premio a alumnos de la Universidad de Cádiz, en este caso, en el mes de mayo, a Roberto Fermín, un alumno del máster de secundaria que realizó una aplicación para simular circuitos, que los alumnos aprendieran a entender los parámetros de los circuitos eléctricos, lo que es el amperaje, lo que es la resistencia, los distintos valores, y desarrolló esta aplicación para sus prácticas del máster de secundaria, y la verdad es que, bueno, pues fue bastante bien reconocida, porque en este caso App Inventor le dio un premio, y otro alumno, José Antonio, también en el mes de junio desarrolló otra aplicación para los alumnos de secundaria y también lo premiaron. Y luego, con respecto a App Inventor, en la Universidad de Cádiz hay un grupo de investigación de informática, está desarrollando una aplicación, está desarrollando nuevas herramientas para App Inventor, ¿no? Y le han llamado VEDIS, que es Visual Environment for Designing Interactive Learning Scenarios, y consiste en, a todo lo que ya tiene App Inventor, añadirle, pues, por ejemplo, que se pueda utilizar realidad aumentada en los videojuegos, ¿no? Que no solamente sean juegos para móviles y ya está, sino que elementos que no tenía App Inventor, pues ellos los han incorporado. Pinchando en la fotografía, y al final de todo tendréis enlaces para más información sobre esta plataforma.
Y luego, ¿qué es lo que es la realidad aumentada? Ya por fin llegamos, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando todo el rato de juegos serios. La realidad aumentada, que era el objeto de esto, pues algunos todavía no tendrán claro el concepto de realidad aumentada, pero si ponemos el ejemplo de los Pokémon Go, yo creo que todo el mundo ha visto alguna vez en el telediario bien algún niño que ha ido por la calle cogiendo un Pokémon y le ha pasado algo, y es simplemente en la realidad en la que nos movemos que aparezca un dibujo, que aparezca una imagen, ¿no? Según se apunte con el móvil a un sitio o a otro. Y hay que diferenciarlo de lo que es la realidad virtual, porque la realidad virtual es cuando todo el entorno está virtualizado, no solamente un elemento en cuestión como son los Pokémon. Eso yo creo que casi todo el mundo ha oído hablar de ellos. Aquí pinchando en el enlace pues podríais ir a verle en qué consiste el Pokémon Go. Y ya por fin vamos a llegar a lo que es la práctica en realidad aumentada que hemos desarrollado en la Escuela Superior de Ingeniería. En este caso estamos en un laboratorio de la asignatura de resistencia a materiales y aquí hemos virtualizado una serie de prácticas, en este caso voy a mostrar solo una, pero son todas más o menos similares, en la que el alumno tiene que aprender, o sea, tiene que ir haciendo la práctica, en este caso la práctica de torsión, que consiste en averiguar cuánto mide, o sea, a qué tensión está sometida una barra, ¿vale? Entonces, los alumnos, pues lo que pasa es que normalmente se les manda un PDF, un fichero para que se lean la práctica y lleguen al laboratorio sabiendo lo que tienen que hacer, pero el 99% de los casos los alumnos llegan al laboratorio y no tienen ni idea de lo que hay que hacer. Entonces, se ha desarrollado esta aplicación para no tener que estar encima de los alumnos explicándoles lo que deben hacer. Y si me deja pinchar ahora encima, vamos a proceder a ver el vídeo. Entonces, aquí he hecho una captura de pantalla del vídeo como si yo estuviera ahora mismo, como si fuera mi móvil, ¿no? Entonces, esta es la aplicación en la que el alumno entra y puede entrar bien, normalmente entrará el alumno con su identificador, en este caso, pues si no metemos ningún identificador, pues entrará dándole como un usuario anónimo. Entrando con su identificador, esto está muy bien, ¿por qué? Porque luego al final del todo se va a ir registrando qué alumno ha entrado y todos los datos que vaya haciendo, todos los movimientos que vaya haciendo con la aplicación se van a registrar en una hoja Excel de Google Drive. Entonces la aplicación aquí le dice, hola, soy Juan y con esta aplicación te voy a ayudar para que puedas realizar la práctica de torsión de esa asignatura. Entonces el alumno lo ve y aquí ya le da a continuar. La aplicación le pregunta si está en el laboratorio o está fuera del laboratorio. También se puede realizar la práctica en su casa para que el alumno pueda recordar lo que tiene que hacer. Y aquí le pregunta si quiere hacerlo solo o con el manual. Si ya la ha hecho anteriormente, es alumno repetidor o simplemente la hizo en su casa, pues le podría decir solo, pero lo normal es en principio la primera vez hacerlo con el manual. Aquí empieza a demostrarte con imágenes en 3D qué piezas tienes que coger y aquí en esta parte este es el baúl con todos los elementos que tiene esta práctica. Aquí se nombran los distintos elementos y entonces el alumno tiene que ver qué barras tiene que coger y darle a continuar. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Que le dan a continuar sin leer. Entonces aquí se le ha puesto una pequeña trampa que es que seleccione qué elementos tiene que coger. Entonces si el alumno no se lo ha leído y coge el voleo, pues el programa le dice, pues no, te has equivocado, vuelve para atrás. Claro, si no se lo ha leído, pues no solo tiene que volver a esta pantalla, sino para atrás. Y ahora le obligas al alumno a leer lo que tiene que hacer. Entonces ya una vez que lee bien, que necesita las barras circulares, el cable, el amplificador y las pesas grandes, ya lo selecciona y le da a continuar y el programa le dice que es correcto. Aquí ahora tenemos otra salvedad que es que no siempre van a salir las mismas cargas. Esta carga es variable y cada vez que el alumno haga la práctica le va a salir un valor distinto, porque si no, claro, se lo aprende una vez, se lo aprende de memoria o le pasa los datos al compañero y entonces los alumnos no lo hacen. Y además aquí todas las pesas que tienen, todos los ejemplos de pesas que tienen se le muestra para que ahora seleccione cuáles tiene que poner, porque un error muy grande que suelen hacer es no leer tampoco las pesas y poner aleatoriamente cuáles son. Entonces, de esta manera obligas a que se fijen, son distintos tipos de pesas con distintos valores para que se fijan de esa manera qué es lo que están haciendo. Es una manera de conseguir la atención del alumno en lo que está haciendo. Ahora ya es cuando va a empezar la realidad aumentada. Se le indica al alumno cómo tiene que posicionar el pórtico y el amplificador para que pueda realizar la práctica y entonces ahora tiene que, al darle a comenzar el manual, se va a encender la cámara del teléfono móvil y es cuando vamos a comenzar ya con la realidad aumentada, donde vamos a ver el entorno real y vamos a ver algunas figuras. Coloque la barra de torsión en el soporte. Además tiene la aplicación la opción de no solo escribir lo que tiene que hacer, sino también decirlo. Y como vemos aquí, la barra aparece en realidad aumentada de manera que el alumno sepa en qué posición tiene que colocarla.
como la barra es diferente, muchas veces preguntan, ¿y eso cómo lo coloco? No saben cómo colocarlo, de esa manera lo tienen sencillo y no hay Conectar la barra con el equipo de medición. Tienen cada vez que quieran. Esto puede ser con códigos QR, en este caso, la realidad aumentada está reconociendo el perímetro del amplificador. Y he querido poner un vídeo en el que no siempre acierte porque no todo es perfecto. Entonces, a veces no somos capaces de coger bien el código QR o el elemento que tiene que reconocer y aquí se ven los cables que tiene que poner y las flechas donde lo tiene que colocar. Aquí ha habido un error que se ha echado para atrás el audio, pero vamos, mientras se van colocando los cables, como nos ha dicho la realidad aumentada, y aquí no veis, se ve la barra perfectamente, se ven los cables donde hay que colocarlo. Aquí está la flecha para que se vea que el cable hay que enchufarlo aquí arriba. Hay que tener en cuenta también los pins y colocarlos bien y de esta manera pues es bastante más sencillo para el alumno y no tiene el profesor que estar encima viendo si lo está haciendo bien. Conectar la barra con el equipo de medición, conectar y encender el equipo de medición. Ahora aquí la flecha te está indicando que el conector está por detrás, ¿vale? Y ya una vez encendido el LED, poner el potenciómetro a 0. Hay que colocar a 0 y la flechita de esta curva nos está diciendo qué es lo que es el potenciómetro. Si el alumno no lo sabe, ya con eso es muy intuitivo. Te va indicando dónde ponerlo a 0. En este caso no he conseguido el 0 exacto. También estos amplificadores ya están muy tocados por los alumnos y ya no tienen una precisión muy buena, pero bueno, lo que es la práctica sí nos deja hacerla, ¿vale? Entonces en el vídeo, para no tardar más, no conseguí ponerlo a 0, pero bueno, vamos a suponer, como no vamos a sacar valores reales, vamos a suponer que al final consigo ponerlo a 0, ¿vale? Colocar las pesas en la muesca y realizar las mediciones. Ahora hay que colocar las pesas. Esto lo añadimos nuevo, en la primera versión no estaba, pero cuando vimos que los alumnos no sabían lo que era una muesca, dónde está la muesca, qué es la muesca, pues hicimos ese dibujo para que visualizaran dónde tenían que colocar las pesas. Claro, ahí está el conjunto de pesas completo y el alumno antes ha visto qué pesas tenía que poner el soporte grande, una pesa de 5 newtons y una de 10 newtons, que es lo que va a dejar aquí. Lo sacamos un momento para que lo veáis bien, cuáles son las pesas. El soporte solo pesa 5 newtons, también todas las pesas tienen su número, pero es que eso muchas veces ni lo miran. Por eso es importante saber dónde van a fallar y antes dejarles claro gráficamente lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces ya colocan las pesas, el amplificador ya da un valor, y entonces ya se ha terminado lo que es la toma de datos de la práctica. Empezar con las mediciones. Entonces ya lo que es la práctica, la toma de datos ya está hecha, entonces ya el alumno ya puede empezar a hacer el manual, los cálculos, aquí se le dan los datos que tiene esta práctica en concreto, le da y la fórmula que tienen que utilizar. Todo esto viene en la guía de prácticas, como no han visto bien los datos, vuelven otra vez para atrás, toman los datos, escriben los valores y aquí pues una vez calculas los números y lo que te va a dar y lo pones. Le das a continuar, si está dentro del margen de error posible, te lo dice que está bien hecho, si es incorrecto saldría en rojo y te da la opción de repetir a ver si los datos los has hecho bien. Y para finalizar, para ver si están entendiendo, no solo están siguiendo un paso, sino están entendiendo los conceptos, pues se le hacen unas preguntas tipo test, ¿no? Y aquí pues las preguntas son aleatorias, las respuestas son aleatorias, no siempre siguen el mismo orden. Entonces, de esa manera, el alumno no puede copiar de la respuesta anterior o no puede repetir la práctica exactamente igual. Y aquí le dice dónde ha acertado, o más que dónde ha acertado, dónde ha fallado. Y todo esto, al final, todos estos datos, una vez terminada la práctica, queda registrado en la hoja Excel, con lo cual, para el profesor corregirlo es bastante más sencillo. No tiene que estar viendo los informes de todos los alumnos. Y con esto ya doy por finalizada la parte de realidad aumentada y ahora paso a mi compañero Néstor para que hable de su parte. Muchas gracias. Bueno, ya mi compañera ha dicho o ha hablado sobre hojas de cálculo, demás, que son elementos que están en lo que es la red, que uno puede visualizar, que puede dar, que puede usar. Entonces vamos a usarlas, entre otras cosas, para lo que vamos a ver ahora, que es la construcción de objetos de aprendizaje ubicuo. ¿A qué me refiero con esto? Pues no es nada complejo, ni esotérico, ni hay que saber muchísima informática, ni nada de nada. Lo que buscamos es simplemente tener una herramienta de aprendizaje que sea al mismo tiempo colaborativa y ubicua, que quiere decir que puedan acceder varios alumnos para colaborar y aprender unos de otros y que también puede hacerse ese aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento. A eso es lo que nos interesa. ¿Y de qué se componen? Pues básicamente de contenidos, que es lo que tienen que ir
viendo cómo funciona, cómo hay que comprenderlo y demás, actividades con esos contenidos y una evaluación normalmente de tipo formativo. No es una evaluación final que le dé una nota, sino lo has entendido bien, esto lo has entendido mal, qué problemas tienes. Es una evaluación, por tanto, normalmente formativa. ¿Cómo se diseñan estos objetos? Hay miles de opciones, desde muy complicadas a muy sencillas. Vamos a irnos por una que es muy simple, que es utilizando el Google Suite. Google Suite es una entre muchas alternativas posibles. ¿Por qué Google Suite? Porque básicamente es gratis, podemos acceder a él simplemente con una cuenta de Gmail, tiene una gran integración entre todos sus elementos, tiene accesibilidad de tipo ubicua, desde cualquier móvil, desde cualquier tablet, desde ordenadores conectados a Internet se puede acceder sin problema y tiene una gran potencialidad de programación que normalmente no se utiliza, pero que en nuestro caso para diseñar estos objetos vamos a utilizarla. Tenemos, por tanto, la familiaridad, la ubicuidad más colaboración, las capacidades de evaluación implícita y otras características avanzadas que ya las diremos al final, que hacen que esta Google Suite sea un elemento muy interesante para el diseño de objetos de aprendizaje de tipo colaborativo y ubicuo. ¿Qué es lo que tiene Google Suite? Pues básicamente tiene una gran cantidad de aplicaciones diferentes. Tenemos el conjunto de todas ellas con un repositorio donde se almacenan que se llama Drive, un editor de texto Word, uno de presentaciones de estilo PowerPoint que se llama Presentations, formularios, calendario, traductor, grupos de diálogo, chats y cientos de otras aplicaciones. Por ejemplo, tenemos Google Maps. Entonces, por ejemplo, para hacer aplicaciones para geografía e historia es genial porque podemos hacer que el alumno vea dónde nos estamos refiriendo en un entorno real mediante un mapa, pero no solamente un mapa de tipo tradicional, sino una foto real de satélite de dónde estamos haciendo algún tipo de indicación que queramos ver, y así pues muchísimas más. Nos vamos a fijar básicamente en las hojas de cálculo Excel, que son las que nos dan una posibilidad muy grande de interacción, y lo vamos a referir un poquito hacia lo que es Google Classroom, que no es más que un entorno que nos permite unirlo todo esto para el aprendizaje. Bueno, entonces estas aplicaciones lo que permiten es que se compartan de forma ilimitada o como nosotros queramos, pero con limitación en cuanto a los usuarios que pueden acceder a ella. Yo puedo decir que a esta hoja de cálculo solamente va a acceder una persona, solamente 3, en un momento acceden 1 y lo indico, en un momento acceden 8 y lo indico. Por lo tanto, tengo un acceso totalmente controlado. También permite comentarios y, por lo tanto, tenemos la capacidad de una colaboración de tipo asíncrono. Una persona entra, hace algo y lo deja para que otro, cuando llegue más tarde, pueda contestar o decir algo respecto a lo que ha hecho. Se pueden hacer pues preguntas y contestaciones en principio en formato chat, como ellos hacen con con el WhatsApp y demás, es similar. Admiten también notificaciones cuando ocurre algo por Gmail, de forma que si ocurre algo que hace falta una notificación, se puede enviar mediante Gmail. Y, como hemos dicho antes, se permite una interrelación muy grande entre unos elementos y otros. Vamos a centrarnos en hojas de cálculo, que aparte de las fórmulas internas propias de las hojas de cálculo, tiene un lenguaje de programación que normalmente no se usa, pero está por detrás, que es JavaScript, que nos permite introducir todo esto en la inteligencia artificial, redes sociales, etcétera, etcétera. Solo podemos usar una hoja de cálculo y que tenga un reflejo directamente sobre Twitter, sobre Facebook. Podemos hacer unas notificaciones sobre Android. Podemos hacer que si ocurre algo de tipo complejo se reconozca y nos informe. Todo esto se consigue de una forma relativamente sencilla mediante las hojas de cálculo. Y se integra en un total de secuencias de lo que son los itinerarios de aprendizaje gracias a Google Classroom, donde tenemos no solamente lo que vamos a usar, sino cómo lo vamos a usar. Aparte de las estadísticas que nos permiten ver cómo se están usando todos estos elementos. Bueno, un ejemplo, vamos a ver dos, uno más sencillo y otro un poquito más complejo para entender bien qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, vamos a entrar en lo que es el repositorio, en lo que es Google Drive. Aquí tengo una serie de objetos de aprendizaje ya diseñados que no son más que hojas de cálculo y nos vamos a ir al primero y más sencillo. Es un objeto de análisis sintáctico que he hecho para demostrar qué capacidades podría tener para una clase de lengua el uso de una hoja de cálculo, que en un principio puede parecer que no tiene mucho que ver, pero sí se pueden hacer muchas cosas. Podemos
Plantear una frase, 20 frases, 80 frases, las que nosotros queramos, en donde el alumno, según una serie de niveles, vaya diciendo qué tipo de calificación de elemento tiene cada una de estas palabras o grupos de palabras. Según el nivel quinto, que es el más grande, es una oración simple pasiva y así a todas ellas. Nos puede hacer mediante una rúbrica, que ahora mismo no se ve, una calificación indicando los errores que existen en cada uno de estos niveles, así como la validación de dónde está el error si nosotros lo deseamos. Se puede incluso colocar de otro color donde está el error si es lo que nosotros queremos. Esta rúbrica se ve en lo que es una hoja de cálculo que no se está visualizando y que se puede ver solamente por parte del profesor porque está oculta. La acabo de hacer visible, en donde viene toda la rúbrica de corrección y toda la lógica correspondiente a esa corrección. Normalmente el alumno no va a ver esto y por lo tanto va a tener esta parte de la hoja oculta. Como es un objeto colaborativo, los alumnos pueden hacer todos los comentarios que quieran en esta zona que se han definido, haciendo comentarios, como pueden ver, que son muy similares a lo que se hace en WhatsApp. Las personas dicen algo, se deja para que otro la vea y demás, y como veremos luego, se pueden hacer muchas más cosas con estos comentarios sociales. Este sería un objeto de aprendizaje colaborativo y ubicuo porque se puede usar desde cualquier parte, en momento y por un grupo sencillo porque no tiene una gran lógica por detrás en su funcionamiento. Vamos a ver otro que es un poquito más complejo, que realmente está compuesto por una serie de capas. La primera sería algunos objetos de alumno 1 y de alumno 2, 3, 4, 5, donde lo que se pretende en cada uno de ellos es que cada alumno, uno a uno, vaya leyendo un enunciado de física y vaya determinando cuáles son los datos e incógnitas con sus valores para los elementos y los intervalos en donde las condiciones son estables. Aquí pueden colocar todas las variables y posibles incógnitas que haya con sus valores en el orden que ellos quieran. Aquí se indica el número de errores que existen y si resulta que no tienen claro por dónde están, incluso les puede dar una pista. La distancia inicial y la velocidad inicial, por ahí hay un problema que tenemos que ir viendo qué es. Bueno, pues esto lo va haciendo cada alumno por su parte. Bueno, pero esto tiene que ser colaborativo. ¿Cómo lo hacemos colaborativo? Tenemos otro nivel en donde tenemos una visión de lo que han hecho el alumno 1 y el alumno 2 con los elementos, con los puntos en donde hay fallos en otro color. Y los están viendo todos los alumnos de ese grupo y pueden comentarse los errores unos a otros diciendo esto es correcto y el profesor u otro no es correcto. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hemos hecho? En el formato social tenemos dos características bastante útiles. Una es que si yo nombro a un alumno o a otra persona le llega una notificación mediante Gmail. Ha sido nombrado en la hoja de cálculo tal. Y aparte, el profesor puede asignar tareas. Puedo decirle al alumno a DACUK, que por favor que se relea el enunciado porque 20 no puede ser tanto aceleración como velocidad. Cuando lo haya hecho y lo haya corregido, la tarea se puede quitar. Por tanto, tenemos claro que lo ha hecho de una forma secuencial. Bueno, en este caso tendremos la parte de aprendizaje social, pero normalmente queremos una valoración para que el alumno sepa cómo va, qué ha hecho, si lo ha hecho bien, si tiene problemas, si todo el proceso de aprendizaje ha sido correcto. Para eso podemos ver otro nivel correspondiente a estos objetos de aprendizaje, que es el de calificación, donde lo que tenemos es una visión solamente de profesor. Esto lo vemos nosotros, los profesores, con lo que ha contestado cada uno de ellos. Aquí estaríamos viendo las rúbricas y las valoraciones que podemos hacer, tanto automáticas como manuales, de elementos como el chat, donde podemos calificar tanto automáticamente como personalmente cómo va ese chat, como puede ser una valoración tanto emotiva como social de cómo va funcionando todo. Y todo esto se puede ver como una tabla final en donde vemos todas las calificaciones con los elementos que ha habido de valoración de cada uno de los alumnos. Pero no solamente podemos hacer esto, sino que también podemos
publicarlo en una página web de forma directa para conseguir que los alumnos también tengan una respuesta de los elementos que nos interese que ellos sepan en tiempo real. Entonces, que pueden saber en cada momento qué tal van, si tienen problemas, si hay algo que tienen que hacer, los comentarios que nosotros les hemos hecho, todo esto de forma automatizada. De esta forma, nosotros tenemos la posibilidad de ver todo el proceso que se ha realizado desde lo que es el trabajo personal con el primero de los objetos hasta el trabajo de tipo comunitario, sería el segundo de los objetos, el de grupo, y por último la evaluación final, en donde no solamente el profesor ve qué es lo que está pasando, sino que podemos informar de aquello que nos interesa que los alumnos, tanto particularmente como de forma colectiva, conozcan. Esto más o menos es una introducción muy breve de las potencialidades. Ahora ustedes deben en sus asignaturas, con sus circunstancias, número de alumnos, temas y demás, dónde se puede hacer algo, qué se puede aplicar, en qué circunstancias, para que pueda ser útil para la docencia según los itinerarios y diseño instruccional que deseen para sus asignaturas. Eso por esa parte. Ya con esto creo que más o menos queda visto lo que son los objetos colaborativos ubicuos, y lo que nos queda por ver realmente en este momento es las referencias finales, que las tenemos por aquí, y a ver si me permite esto visualizarlas, que se me ha ido al principio, perdón. Volvemos hacia el final, en donde tenemos las referencias finales. Aquí tienen un resumen de todos los enlaces que se han estado viendo para que los tengan de forma totalmente directa y que no tengan pues que perder tiempo buscando en las distintas transparencias qué es lo que buscaba, qué era lo que tenía, como lo enlazaba. Aquí lo tienen de forma mucho más fácil. Y una segunda página en donde tienen videotutoriales y contactos diversos para tomar, digamos, o iniciar lo que sea el uso tanto del app Inventor, Bedis, lo que sería Google Suite y Google Drive en general, para que puedan ver tanto vídeos como entradas de blog o comentarios o PDFs que les permitan ir adentrándose en todo lo que hemos estado viendo. Esperamos que haya sido de su agrado y utilidad. No, lo mismo, vamos, ya con esto, simplemente deciros que aquí hay unos videotutoriales que son muy prácticos y que si algo os interesa, cualquier pregunta que queráis hacernos con respecto a eso que hemos indicado, pues a vuestra disposición estamos. Perfecto. Fenomenal, Néstor y Milagros, muchísimas gracias. He visto esta sesión por segunda vez y la verdad que la sigo disfrutando y la he vuelto a disfrutar. La verdad que son dos temas muy interesantes, muy útiles y conectados, ¿no? Y podríamos haber hecho dos sesiones por separado de todo lo que podríais aquí mostrarnos y enseñarnos. Así que bueno, a ver si nos lo piden nuestros asistentes, pues a lo mejor lo podemos valorar para otro año. Y bueno, por otro lado, pues me ha gustado mucho la parte que comentas, ¿no? Que comentabas en la primera parte, Milagros, de las preguntas que habéis puesto en la parte de realidad aumentada, ¿no? Para comprobar que ha leído y con datos aleatorios y todo eso, y que claro, es sumamente útil y lo habéis hecho muy bien. Y la parte del aprendizaje colaborativo, por la parte de Néstor, ¿no? De Google Suite, pues también me pareció muy útil, así que es con lo que de momento me quedo. Y nuevamente gracias por la exposición. Tenemos unos minutillos para preguntas. Hemos terminado en tiempo, fenomenal, así que tenemos unos minutos de preguntas. Así que si queréis, pues adelante. Tenéis en la parte derecha un botón que dice preguntas para ver si alguien quiere hacernos llegar alguna pregunta, pero bueno, en general, pues que muchísimas gracias, que muy interesante, grandes aportaciones, buenas ideas a los docentes de diversos campos, eso es que habéis tocado varias áreas, con lo cual eso desde luego lo agradecemos y es muy útil para todos, sumamente interesante, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. Y bueno, y que hayáis añadido esos enlaces de interés, pues está fenomenal porque lo hace todo mucho más completo.
Muy interesante, muchas gracias. Y bueno, pues de momento creo que no tenemos ninguna pregunta. Eso es que lo hemos dejado muy claro. Que eso Bueno, no lo aquí, dejado muy claro o que no se atreve. aquí ha llegado una y ya bueno, nos dice, ¿hay recursos para que los propios alumnos desarrollen app de realidad aumentada? Sí, el tema, o sea, los alumnos ya saben manejar o sea, pueden aprender a manejar muy fácilmente el App Inventor y la aplicación Bedils, si en vez de empezar directamente con App Inventor, empezaran con la aplicación Bedils, pues lo van a tener más sencillo. Voy a poner un momentito. Ah, bueno, la pantalla nuestra se está compartiendo. Ah, te la comparto, sí, sí. Compártela un momento. Ahí está compartido. Aquí, pinchando en esta imagen o en el enlace que tenéis al final del todo, podéis entrar en el grupo o sea, en la página web donde está bedils.uca.es y es donde podréis entrar para buscar, o sea, por un lado ver, bueno, esto no lo he contado antes porque también, para no perder mucho tiempo, aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos ya hechos sobre un plano en 3D y esto lo han hecho todos alumnos, en este caso alumnos becarios, colaboradores, sí, alumnos de la universidad, pero los alumnos de la universidad hoy en día no han pasado por los talleres de robótica que están pasando los alumnos de hoy en día. ¿Vale? Entonces, esto está diseñado por alumnos colaboradores o becarios y puede ser bien o con un plano ver un dibujo en 3D o efectivamente en este caso vemos el laboratorio manual. Pero y en los enlaces que tenéis podéis ver cómo entrando en lo del Bedils, podéis entrar en la herramienta Bedils y ahí desarrollar las aplicaciones. Tiene todo lo que tiene el App Inventor, pero luego tiene las herramientas nuevas que está desarrollando este grupo de investigación. Entonces, igual, cualquier duda, pues podéis escribirnos un correo y ya, si queréis utilizarlo, habría que daros, no está hecho para que cualquiera se pueda dar de alta, como puede ser en App Inventor, entonces tendríais que mandarnos un correo para que os crearan el usuario y pudierais empezar a desarrollar vuestras propias aplicaciones. Fenomenal. Aquí tenemos una pregunta para Néstor. Dice, tendría una duda sobre la base de programación de Ubiquiti o las tablas de Google. Es decir, ¿se basa más en las propias fórmulas de las hojas de cálculo de Google? Pues para lo que son los objetos como tal como yo lo he hecho, está hecho totalmente con lo que son fórmulas de las propias hojas de cálculo. No he hecho uso del JavaScript. Ahora, si yo quiero que esta información de lo que se hace y demás me llegue, pues a través de, por ejemplo, las notificaciones de Android, sí tendría que hacerlo de esa forma, porque no había forma más que de esa para conseguir ese plus que con las propias hojas de cálculo no tenemos. Pero uniendo tanto las fórmulas como la programación en JavaScript, es que podemos hacer casi lo que nosotros queramos. Hay una cosa que no he dicho y que aprovecho, que es que se pueden unir tanto las hojas Excel como los formatos de texto, las presentaciones, los formularios, para integrarlo todo en una serie de elementos que se pasan de uno a otro sin mayor problema. Es decir, que no es solamente las hojas de cálculo, es todo el Google Drive, toda la suite de Google listo para que el que quiera pueda usarlo para generar estos objetos. Correcto. ¿Se ha estudiado de qué manera influye el uso de estas metodologías en el aprendizaje de los alumnos? Bueno, aquí también me comentabas, ¿no?, que en el tema de evaluación salía todo muy bien valorado, pero bueno, la pregunta realmente va, pues, si se ha estudiado de qué manera esto influye el uso de estas metodologías en el aprendizaje de los alumnos. Hombre, yo puedo decir que en mi tesis, que fue crear objetos de aprendizaje colaborativo, pudimos ver que el aprendizaje, y sobre todo en grupos disfuncionales, se mejoraba mucho. ¿A qué me refiero con grupos disfuncionales? No es lo mismo tener pues, una clase muy homogénea, localizada en unos tiempos muy claros y que siguen un programa muy claro, a clases que a lo mejor son heterogéneas, con alumnos con circunstancias muy diferentes y que a lo mejor no todos pueden seguir las clases de la misma forma. Cuanto más disfuncional, cuanto más problemática tengan todas estas
técnicas son mucho mejores, porque aparte de que centra más su atención, les permite tener un contacto social y un intercambio que los motiva. Entonces, en general lo que podríamos contestar es que sí, son útiles más cuanto más problemas haya con una enseñanza más tradicional. Con respecto a las prácticas mías de realidad aumentada, no hay unos datos muy científicos, pero sí es cierto que por un lado los alumnos llegan al aula con otra cara, cuando ven que pueden sacar el móvil y que van a utilizar una herramienta que para ellos es de uso cotidiano y que normalmente no les dejan, eso primero les llama mucha atención y les encanta. Y luego además que la práctica, bueno, todo eso lo desarrollé también en mi tesis doctoral y una de las cosas, de las cosas que detecté fue que los alumnos que eran repetidores de las prácticas de laboratorio es que los años anteriores no se habían enterado de nada de lo que habían hecho. No solo por falta de motivación, ¿no? Que por un lado, bueno, están motivados, ¿vale? Están jugando, están activos en el aula. Lo importante no solo es que estén activos en el aula, sino que luego sepan y estén entendiendo qué es lo que están haciendo. Entonces, claro, al obligarles a ir leyendo, al obligarles a ir respondiendo y de ellos ver que eso va a tener una valoración, pues van entendiendo lo mejor. Y de hecho, una de las alumnas, el primer año que implementé esto, al salir del aula me comentó que ella no, o sea, ya los alumnos repetidores, en principio, cuando ya han hecho la práctica, normalmente se les deja así de un año para otro, se les convalida la práctica que no vengan, ¿no? Porque son muchos alumnos y dice, bueno, de una manera pues tampoco es imprescindible si ya, yo a mí lo que me gusta es que toquen la máquina. Entonces, la alumna en un principio, este año no las convalidé porque el año anterior yo no había sido su profesora, entonces no sabía qué habían visto y qué no habían visto. Entonces la alumna me comentó que ella venía a las prácticas sin ninguna gana, porque ella ya había hecho las prácticas y que para qué tenía que volver a hacerlas, pero que cuando salió del aula es que se había dado cuenta que es que no había visto nada y que en este momento, en esta ocasión, se había entendido lo que estaba haciendo. Y si luego además, por ejemplo, esto estamos hablando de la universidad, pero si nos vamos a la web que os he enseñado antes, en los alumnos de secundaria, pues también tenemos otro año una alumna del máster de secundaria realizó una aplicación para que los alumnos tenían que dibujar una pieza en 3D una pieza en 3D en AutoCAD. Entonces ella les puso la planta, el alzado y el perfil, o sea, le puso la pieza en 3D y ellos tenían que dibujar la planta, el alzado y el perfil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía la aplicación? Que cuando el alumno con AutoCAD tenía en su pantalla bien dibujada la planta, el alzado y el perfil, la enfocaban con el móvil a modo de código QR o el amplificador que habíamos dicho antes y aquella pantalla que tuviera bien la resolución les aparecía, como se puede ver en esta página de aquí, si tú tenías bien hecho el dibujo, te aparecía la pieza en 3D. ¿Qué comentó esta alumna con ese trabajo? Que los alumnas del máster, estaba alumna en prácticas, ¿no? Pues que los alumnos, era una asignatura que a continuación lo que tocaba era el recreo, que los alumnos no se fueron al recreo hasta que no les salía la pieza en 3D en su móvil. ¿Por qué? Porque habían visto que a sus compañeros les salía, pues se quedaron en AutoCAD terminando la práctica hasta que consiguieron visualizar su pieza en 3D, con lo cual aumentó la motivación de los alumnos y además, pues bueno, las ganas de decir, bueno, a ver qué es lo que estoy fallando y qué es lo que estoy haciendo bien. No hay unos datos numéricos muy científicos, pero sí es cierto pues que se está consiguiendo llamar la atención a esos alumnos de hoy en día pues que están muy acostumbrados a ese entorno, ¿no? Es una forma de acercarnos a ellos y conseguir que tengan ganas e interés por aprender, ¿no? Fenomenal. Y aquí tenemos una última pregunta con la que creo que podemos cerrar porque no veo ninguna más. Lo que pasa es que... Ah, vale, ya me la han aclarado. Vale, es que me preguntaban cuál sería la edad para empezar. Pues yo había entendido que como profesor, cuál sería la edad ideal para empezar, pero me dice que si los alumnos son de la ESO, que si creen que sería buena edad poder desarrollar estas aplicaciones para tareas del aula. En la ESO y en primaria, ¿eh? Yo creo que esto se puede realizar, por lo menos lo que es de realidad aumentada, casi a cualquier edad. Antes he comentado también, ayer estaba hablando con un profesor de Geografía e Historia que también le interesaba mucho este tema y que se puede aplicar en asignaturas como si tú quieres saber dónde está la ciudad y la capital, dibujándote en un mapa o poniendo, o sea, todo lo que tú quieras que puedas imaginarte de tu asignatura en historia, pues te puedes ir con realidad aumentada a una muralla y ahora que aparezca o a un sitio y que aparezca una foto real y que aparezca como era en el siglo XV, por ejemplo. O sea, lo puedes aplicar a cualquier asignatura, simplemente es tener la idea, un poco de imaginación y saber acercarnos a ese entorno. O sea, se puede aplicar a cualquier edad. Si los Pokémon Go, ¿con qué edad lo usan? Pues simplemente con eso yo creo que doy por respondida la pregunta, ¿no? A cualquier edad.
Vale, fenomenal. Néstor y Milagros, muchísimas gracias nuevamente por vuestra dedicación y el entusiasmo y todo lo que nos habéis transmitido hoy. Y de verdad que os reitero, ¿no?, que para Pearson ha sido un placer contar con vosotros en esta sesión. Y ya nada, solamente les robo un segundito más a los asistentes para hacer un cierre muy rápido y agradecerles a todos la participación y asistencia, simplemente comentarles, porque, bueno, lo estáis preguntando en el chat, que os vamos a enviar la grabación de esta sesión junto con la presentación por email y también os haremos llegar un diploma digital de participación a todos los asistentes. Y también comentaros que, bueno, que para nosotros es muy, muy importante vuestra opinión y vuestras sugerencias, con lo cual al final de la sesión os van a aparecer tres preguntitas para valorar la sesión, con lo cual os pedimos que le dediquéis un minutillo a responder esas preguntas para nosotros mejorar siempre que podamos. Y por último, y no menos importante, pues comentaros que hemos creado un grupo privado de Facebook que se llama Pearson Webinars para profesores universitarios, para aquellos profesores que estén interesados en compartir, preguntar, contactar más allá de estos minutos que hemos estado aquí reunidos para esta sesión, pues que lo podáis hacer en este grupo, que además fue una sugerencia de Néstor y que lo hemos hecho encantados con este grupo privado, nos ha parecido muy buena idea. Así que, bueno, el enlace también nos lo vamos a poner en el email donde os enviemos toda la documentación. Y bueno, por último, cerrar con nuestro eslogan de Pearson Always Learning, siempre aprendiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, Néstor y Milagros, por todo. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de dar a conocer nuestras experiencias. Muchísimas gracias. Fenomenal, pues gracias a todos y hasta pronto entonces. Venga, hasta luego. Adiós.